Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar en el curso de Historia Universal acerca de la civilización romana. Recuerda que Roma está dividido en tres fases, tiene tres procesos históricos. La Roma monarquía, republicana y el llamado imperio. Hoy día solo nos vamos a enfocar en la monarquía. Así que, muchachos, presten mucha atención y tomen nota de los datos más importantes. Ahora vamos a hablar acerca de la fundación de Roma. Según la tradición romana, la fundación de Roma se le atribuye a los gemelos Rómulo y Remo, hacia el año 753 a.C., en el monte Palatino, a orillas del Tíber. Cuenta la leyenda que Eneas, un héroe troyano, al finalizar la guerra de Troya, buscó refugio en el Lacio, donde su hijo Ascanio fundó el reino de Alba Longa. Más adelante, el rey Numitor, descendiente del estirpe, fue derrotado por su hermano Amulio, quien ordenó que se arrojaran al río Tíber a los hijos de su sobrina Rea Silva, con el dios Marte, para de esa manera evitar que lo derroquen. Eran los recién nacidos gemelos Rómulo y Remo. Sin embargo, la canasta que llevaba a los niños quedó varado en una de las orillas del río, y los niños llegaron a sobrevivir gracias a una loba que los amamantó hasta que fueron recogidos por unos pastores. En este caso, los van a criar. Cuando crecieron, los niños decidieron o descubrieron su origen y retornaron a Alba Longa para reponer a su abuelo Numitor. Logrado su objetivo, se dirigieron a la región de las 7 colinas, donde Rómulo funda la ciudad de Roma. Luego de matar a su hermano Remo, se convierte en el primer rey romano. Los historiadores plantean que Rómulo fue líder de un grupo de pastores latinos que llegaron desde Alba Longa y se situaron en el valle del Lacio. El monte Palatino fue el centro político de los pueblos que se situaron en cada una de las 7 colinas, compartiendo el foro como un espacio público común. Hacia finales, en este caso del siglo VII a.C., los etruscos invadieron Roma, dándole un nuevo impulso y esplendor a la ciudad. Se mezclaron con los latinos y les transmitieron su cultura. De este caso, desecaron los pantanos y unieron las riberas del Tíber mediante puentes. Es decir, la convirtieron en una verdadera urbe. Eso sería, jóvenes, lo concerniente a la fundación de Roma, que quizás tú ya has escuchado la leyenda de los hermanos Rómulo y Remo. Entonces, continuemos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía, los que mandaban eran los reyes, pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano. En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos.
y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El imperio romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, es importantísimo conocer el... Vamos entonces a iniciar con la civilización romana. Para empezar, necesitamos nosotros ubicar esta civilización romana. La civilización romana se ubicó en la península. ¿En qué península? Muy bien, en la península itálica, y su centro original fue la región de Lacio, a las orillas del río Tíber, superior, donde se ubica la ciudad de Roma. La urbe está rodeada por las 7 colinas, siendo la más importante Palatino y Capitolino. Sus límites son las siguientes. Por el norte tenemos a los Alpes, por el sur el mar Mediterráneo, por el sureste el mar Jónico, ¿cierto? Por el este el mar Adriático y por el oeste el mar Tirreno, destacando las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. A ver, la civilización romana presenta 3 regiones. La Italia continental, que está conformada por la Galia, la Italia peninsular a lo largo de la cadena montañosa de los Apeninos, la región más meridional ocupada por los griegos, y la Italia insular, que viene de todos los archipiélagos, las islas que forman parte de esta civilización, como Córcega, Cerdeña y Sicilia. Ahora, con respecto a los orígenes, ¿cómo se da el origen a la civilización? Bueno, tenemos una explicación histórica y una mitológica. Vamos a empezar por la histórica. La histórica nos dice que en 1200 a.C., los pueblos de origen indoeuropeo desplazaron a los habitantes nativos de la región. Eran agricultores, pastores y conocidos como italiotas, entre los que figuraban los latinos y sabinos. Se establecieron ellos en la región de Italia, formando un reino independiente que luchaba entre sí por el control de tierras. En el año 900 a.C., se establecieron en la parte noreste de Italia, la actual Toscana, los etruscos, pueblo cuyo origen aún es desconocido, pero que presenta una notoria influencia oriental. Se organizaron en una confederación de ciudades, en este caso una confederación de ciudades-estado. ¿Con qué finalidad? Cada una de ellas tenía a cargo un rey. Practicaron el culto a los muertos y la adivinación por medio de la observación de aves. Ahora, de esta manera, ¿nosotros qué podemos decir? Que a finales del siglo VII a.C., los etruscos invaden Roma, dándole un nuevo impulso y esplendor a la ciudad. Se mezclaron con los latinos y les transmitieron su cultura. Ahora, con respecto a la explicación mitológica, ¿qué podemos decir? Según la tradición romana, la fundación de Roma se le atribuye a Rómulo, hacia el año de 753 a.C., en el monte Palatino, a orillas del río Tíber, en el cual estaba emparentado con un héroe troyano, Eneas, y el dios Marte, que es el dios de la guerra. Tras asesinar a su hermano Remo, se convierte en el primer rey de Roma. Los historiadores plantean que Rómulo fue el líder de un grupo de pastores latinos que llegaron al Alba y se acentuaron en la zona en el valle de Lacio. Este monte palatino fue el centro político del pueblo que asentaron cada uno en las llamadas 7 colinas. Ahora, tenemos aquí con respecto a la monarquía. Nosotros sabemos que Roma tiene 3 etapas, la monarquía, tenemos luego lo que viene a ser la república y el imperio. Hoy ya solo nos vamos a centrar en la monarquía romana. En la monarquía romana nosotros podemos establecer 2 dinastías, la dinastía de los latinos y la dinastía etrusca. En los latinos destaca en este caso Rómulo, quien crea el Senado y establece una alianza con el rey. Luego tenemos el gobernante Numa Pompilio, quien reorganiza la religión romana creando la magistratura en los pontífices y en los agujeros. Luego tenemos Tulio Hostilio, que impulsa la primera expansión romana. Anco Marcio, que da desde origen sabino, fue además el iniciador de la urbanización en Roma. Luego tenemos la dinastía etrusca. Aquí tenemos a Traquino el Antiguo, quien mandó a construir un sistema de drenaje, conocido como la cloaca.
Aquí tenemos luego a otro gobernante, Servio Tulio, quien va a reorganizar a la sociedad romana, dando origen a los comicios centuriados. Y por último, a Tarquino el Soberbio, quien conquistó a los Voscos, sin embargo fue un tirano y siendo por fin rechazado y derrotado en el año de 509 a.C. Entonces estas dos vienen a ser las dos dinastías de la monarquía romana, la latina y la etrusca. Bueno, y por último tenemos aquí a la sociedad romana. Tenemos una sociedad estamental, clasista. Está dividido en este caso en la cúspide. Vamos a tener nosotros a los llamados patricios, quienes son los descendientes de los primeros ciudadanos romanos. La número 2 son los llamados clientes, que es un grupo de plebeyos que se encuentran al servicio de los patricios. La número 3 vienen a ser los llamados plebeyos, que son hombres listos que al principio de la historia de Roma no podían desempeñar cargos políticos ni religiosos. Los libertos eran esclavos liberados por los servicios brindados a su amo. Y por último, la clase más oprimida, la esclavizada, que tiene en sus hombros todo el peso de la sociedad, ellos carecían de derecho, eran propiedad absoluta del amo. Claro, estos esclavos, si es que en este caso hacían un favor a su amo o eran fieles a ellos, posiblemente estos esclavos puedan conseguir su libertad. Y cuando ellos consiguen su libertad, tienen el nombre de libertos. Entonces estos vienen a ser las 5 clases sociales que se dieron en la sociedad romana.